Adelante, por favor. Bueno, entonces, muy bienvenidos, amigos, a nuestro conversatorio semanal. Estamos muy contentos con Hervé, que han sido súper perseverantes la mayoría de ustedes, y eso nos alegra bastante porque significa que esta educación espiritual sobre la ley ha ido entrando a su corazón, iluminando también su entendimiento, y a nosotros también nos ha ayudado muchísimo a comprender muchas más cosas con las reflexiones que ustedes nos aportan. Entonces le voy a pedir a 3 amigos que puedan compartir las primeras citas. Edgardo, ¿quisieras partir tú con la primera? Sí, ningún problema. Después Sí, podría ser, María Gabriela, ¿pudiera ser tú que leyeras la segunda? Bueno, María Elena, encantada. Muy bien. Y a ver qué de los amigos no estamos muy bien. ¿Y la tercera la digo yo? No, la tercera se la vamos a pasar a Hervé. Ok. ¿Qué le parece? Entonces, los ojitos de la Mónica. Las cosas de la vida. No. Las Ese cosas no. de la vida. Ya. Entonces, partamos con la primera, por favor, Edgardo. Solito después sigue María Gabriela y después Hervé. Les agradecería que mientras no están hablando, por favor, cierren su micrófono y así tenemos menos interferencia. Yo voy con la primera diapositiva. Si la puede agrandar. Al tiro, si es que esto me da la... Ricardo, espera un poquito porque se puede ampliar una vez que saque el borde izquierdo. Así que un poquito de paciencia, por favor. Sí. Bueno, ya. Ahora sí. Se pone un poco lento, pero ya viene. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias. Casi. De Dios vine y a Él vuelvo, desprendido de todo salvo de Él, aferrándome a su nombre, el misericordioso, el compasivo. Bajaula. Oh hijo del hombre, asciende a mi cielo para que logres el gozo de la reunión y bebas el vino incomparable del cáliz de gloria imperecedera. Este es un texto de Shoy Effendi. La ejecución de las disposiciones testamentarias causa alegría al espíritu del difunto en el reino de Abha. Muchas gracias, amigo. Quisiera ver si me puedes proyectar la que sigue. Si recordamos la reunión del sábado pasado, ustedes solicitaron que pudiéramos conversar sobre el testamento en la fe Bahá'í, por supuesto, de acuerdo a la ley del Jumu'ullah. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y le voy a pedir a Gaby, ¿me proyectas la siguiente, por favor?
le voy a pedir a Gavina que nos comparta la lectura y posterior a eso su reflexión respecto a la cita. Y, por supuesto, ustedes siéntanse libres después de aportar sus comentarios, su entendimiento, después de cada una de las citas para ir enriqueciendo el conversatorio. ¿Mm? Adelante, Gavina. Ok. A toda persona bajáis se le ha impuesto la obligación de escribir su testamento. Es un testimonio espiritual ante Dios y los demás. Debe atestiguar su creencia en Dios, creencia que le lleva a reconocer a Baha'u'lláh como su manifestación para esta época. Cuando leí esta cita, pensé un poco dentro de las leyes Bahá'í, ¿no? Y con poco conocimiento sobre el testamento Bahá'í. Entonces, para mí, pienso que el testimonio es espiritual ante Dios y los demás. Y el testimonio espiritual que podría decir en estos momentos es el desarrollo que va tomando la vida de aquel siervo de Dios, de aquel servidor de Dios, para lo cual fue escogido. Y en el transcurso de la vida va desarrollando sus bienes, ese testimonio, porque en realidad son bienes adquiridos, bienes espirituales, que va dejando lo material por adquirir estos bienes espirituales. Entonces, el testimonio es eso, recibiendo los bienes espirituales. Y de esa forma va atestiguando la creencia en Dios, reconociendo a Baha'u'lláh cada día como esta manifestación para esta época. Va transformándote esa vida espiritual, ese hálito de vida diaria a través del día a día. No sé mañana si estoy acá, pero mientras esté, esa creencia en Dios y ese reconocimiento Baha'u'lláh es el testimonio espiritual día a día. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Gavina. Y abro la pregunta, ¿por qué entonces estaría impuesta como una obligación para un Bahá'í escribir su testamento si lo relacionamos con la ley de Fuqulá y lo que nos compartió Gavina? No es una recomendación, sino que se ha impuesto esa obligación. ¿Cuál sería el fundamento que hay detrás de eso? Como para María Elena. Adelante, por favor, quien quiera ofrecer como una forma de ordenar todo este sistema, ¿no? Porque es muy importante en esta nueva manifestación nuestro orden en todas las cosas. Entonces, al dejar un testamento, no hay problemas, se evitan los problemas, ya digamos, materiales y el problema espiritual que pueda tener la persona si a lo mejor no alcanzó a pagar el fuego colado. O sea, hay que dejar todo muy clarito para, en el fondo, ordenarnos material y espiritualmente. Ok. ¿Alguien más quisiera agregar algún otro comentario respecto a eso? ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto, adelante.
Yo me he dado cuenta que al ser Bahá'í uno reconoce a Bahá'u'lláh cuando reconoce la manifestación y se declara Bahá'í, y después en su vida siguiendo sus leyes, tratando de ser Bahá'í, y después al dejar este cuerpo espiritual, uno siempre recibe, digamos, bienes materiales y espirituales, sobre todo lo que cuando uno otorga el jujulá. Y yo creo que tiene que ver también con el entierro Bahá'í, porque muchas veces uno deja este cuerpo y también espera que la familia, aparte de llevar, también se haga su petición de que el entierro también sea Bahá'í y dejarlo también expuesto en ese testamento. Súper importante lo que estás comentando, Rolando, y eso lo vamos a ver en el transcurso del conversatorio. Así que muy buen punto. Le voy a pedir al amigo Kenton si nos puede compartir la segunda cita, por favor, Hervé. Antes de pasar a la segunda, un pequeño comentario de parte mía. El tema aquí es el testimonio que nosotros, cada uno de nosotros, da en esta vida de su creencia y de la afirmación de que cree en la manifestación de Dios para este día. Entonces, ese es el recordatorio diario que tenemos cuando hacemos nuestra oración obligatoria, ¿no? Soy testigo, oh mi Dios. Entonces, de eso estamos siendo testigos a la hora de la muerte, es decir, yo sigo siendo testigo de que esta es la manifestación, esta es la verdad, y yo creo profundamente en esta verdad. Eso rápidamente, muy bien. Muchas gracias, Hervé. Rápido, conciso, pero profundo. Así que muchas gracias. Entonces ahora, Kenton, pudiéramos pasar a la siguiente. Ya. Testamento Bahá'í, aunque se permite que el Bahá'í disponga de su riqueza en su testamento según su deseo, empero, al escribirlo, se halla moral y conscientemente obligado a tener siempre presente la necesidad de respetar el principio de Baha'u'lláh relativo a la función social de la riqueza y la necesidad consiguiente de evitar su concentración y acumulación excesiva en unos pocos individuos o grupos de individuos. Shoghi Effendi. Por Dios. Totalmente al contrario de lo que vemos hoy día en el mundo con la acumulación de todas las riquezas en una sola familia, en un solo individuo. Me recuerda de en YouTube hay un video de Douglas Martin y una serie de charlas, 2 o 3 horas muy buena, hizo hace como un par de años. Y él explica el Huquq'u'lláh dentro de la perspectiva de una justicia divina. Y si podemos proyectarnos al futuro, el concepto de Huquq'u'lláh quiere decir él dice una masiva transferencia de recursos económicos de las comunidades bahá'ís que tienen buenos recursos, como Los Ángeles, California, Nueva York, XX, a comunidades en la India, en la África, donde los recursos son tan mínimos que casi ni siquiera tiene un plato de arroz. Y me emocionó ver, esta es una de las maneras de equilibrar este asunto económico que hoy día diariamente está
los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres. Y aquí está el Jucuculá justo funcionando como la clave a esta equidad económica mundial. Muchísimas gracias, Kenton. ¿Algún otro amigo que quiera compartir, disculpen, su comprensión, su reflexión? Una consulta, María Elena. Adelante, Gago, diga. Este testamento es netamente a los hijos y a la señora. Por ejemplo, si se muere el varón, el hombre, la familia, ese netamente es el núcleo familiar, o él también puede destinar a otra persona fuera del núcleo familiar su testamento. Ok, vamos a ver en el transcurso del conversatorio, pero lo voy a adelantar de inmediato por la pregunta tuya, que el testamento tiene, en este caso estamos hablando del testamento Bahá'í, pero en la vida ciudadana de nuestro país también está incorporado como la ley civil relacionado con la herencia. Entonces, en este contexto vamos a ver que tenemos que proveer algunas consideraciones para que se pueda tener el máximo de antecedentes para respetar lo que el testador deja en su testamento, de acuerdo a sus principios de creencia en la fe Bahá'í y en Bahá'u'lláh, y también que eso esté en concordancia con la ley de herencia del país. Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero sí te voy a adelantar que en el caso de Chile, la ley de herencia protege al cónyuge que queda viudo, sea hombre o sea mujer, y a los hijos. La ley actual vigente no solamente son los hijos que antes le llamaban legítimos y le llamaban naturales. En este momento todos los hijos son hijos. Son todos dentro del naturales. matrimonio, fuera del matrimonio, son todos naturalmente engendrados y divinamente dotados. Entonces, no hay diferencia ante la ley. Eso Claro. está asegurado. Entonces, si nos imaginamos un rico queque, como esos que hace la Anita Colman, maravilloso, en ese rico queque lo vamos a partir en 4 trozos. Los 2 trozos, o sea, la mitad, la ley de herencia en Chile asegura que lo que está disponible para la herencia es para justamente la familia nuclear, que es lo que tú estabas preguntando. Y de la otra mitad, 1/4 de esos es un cuarto de mejora que se llama. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el que fallece, o sea, todavía no ha fallecido, ¿no? Cuando va a dejar el testamento, está pensando en alguno de sus herederos o alguno de su familia directa necesita, por la razón que sea, a la luz de su entendimiento, una ayuda mayor económica, por las razones que sean. Entonces decide de que entre su esposa, sus 5 hijos, a Juanito o a Juanita lo va a beneficiar con ese cuarto de mejora. Por lo tanto, Juanita o Juanito va a recibir lo que corresponde al primer 50% más ese cuarto. No tiene que entrar a dar explicaciones por qué, pero siempre tiene que ser dentro de sus herederos de sangre, ¿sí? Y el otro cuarto se llama de libre disposición. Entonces, dentro de esa libre disposición, tú puedes tomar la decisión de dejárselo a otro familiar o a otra persona que para ti haya sido significativa, a una institución, al colegio donde te educaste, a la cuidadora que te cuidó porque estabas con un daño orgánico por mucho tiempo y ella te cuidó hasta las últimas, lo que tú decidas. Este es el cuarto de libre disposición, ¿ok?
Esa es la ley civil. Y después vamos a ver entonces cómo entra esto de acuerdo al testamento de la ley que uno profesa. ¿Queda más situado? Ok. Sí, gracias. Oye, y de hecho hay gente que lo deja a una fundación, por ejemplo, de cuidado de los animales, porque adora tantos a los animales que desea dejarlo a una fundación para esos propósitos. No tiene que ver con un familiar o con otro amigo. ¿Sí? Bueno, sigamos con la siguiente y ahí le voy a pedir a Mónica que ella nos comparta el otro texto y nos dé su reflexión. Ya, ¿está abierto el micrófono? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, perfecto. La participación de la herencia podrá efectuarse solo después de que se haya pagado el jugular, se hayan saldado las deudas, si las hubiere, se hayan cubierto los gastos del funeral y entierro, y se haya dispuesto lo necesario para que el difunto sea transportado a su última morada con dignidad y honor. Así lo ha ordenado quien es el Señor del principio y del fin. Bajaulá Kitab Yagdas. Sería la partición. Leyéndolo, claro. Es más que nada, o sea, lo que yo entiendo, y porque obviamente he estado estudiando todo esto porque ligerito yo creo, o sea, aunque digan, ya estoy matando a mis padres. Al hacer esto del jukula, es como una especie de bendición a todo lo que queda, digamos, las bendiciones que quedan después de lo que es la herencia, después del funeral y todo eso. Es una bendición tanto para la familia como también para el difunto. ¿Ah? Es como, ¿cómo lo puedo decir? Es una bendición en el sentido en que la persona se va a ir bien, va a estar, como quien dice, en paz, ya, y la familia también va a quedar en paz, o sea, digamos, como es una ley, ya, entonces es un bienestar para ambos, para la persona, su progreso espiritual, y a su vez para las personas que quedan, digamos, los familiares, los que quedan vivos, ya, es como una calma, es como haber cumplido con algo con una ordenanza. ¿Ya? Pero es un para el bienestar por ambos lados espiritual. Muy interesante lo que dice Mónica, porque Bajaulá lo que él hizo es se centró en la provisión, o sea, proveer lo que corresponde al jukuk en los testamentos precisamente de todo Bahá'í, porque si bien se entiende que la obligación del creyente es hacer su ofrenda sobre el jugukulá en vida, hay situaciones en las cuales, por razones que son particulares de cada creyente, fallece y no ha hecho su ofrenda, habiendo tenido la obligación de hacerlo porque excedía el límite que está estipulado, o porque realmente nunca excedió el límite, pero su corazón siempre estuvo consciente y su mente de que sí quería hacer su ofrenda, aun cuando del punto de vista de los montos no estuviera la obligación. Entonces, es muy interesante darse cuenta que la muerte no extingue al creyente de esta obligación espiritual de cumplir el pago. Y por eso que acá,
cuando se habla de la partición de la herencia, recordemos el queque que yo decía, cómo repartimos la herencia. Lo primero, dice Bajaoulá, es que antes de esta partición de la ley civil, que es lo que conversamos, primero tiene que vamos a ver cuál es la deuda imputable que tiene dentro de su patrimonio el creyente que fallece al momento de su fallecimiento. De tal manera de que con esos bienes que están ahí se cubran primero todo lo que es concerniente a los gastos del funeral y del entierro. O sea, ese creyente podría estar tranquilo que no tienen que pagar sus herederos el nicho, el cajón, lo que corresponda, ¿sí? Aunque sea algo como duro decirlo, ¿no? Pero son realidades materiales. Entonces, primero, como digo, antes de hacer la partición, paga todos esos gastos concernientes al funeral y al entierro. Y además, las deudas que tuviese al momento del fallecimiento. Muchas veces el creyente le dice a su esposa, a su esposo, a su hijo, mira, yo estoy debiendo esto por tal o cual razón. Hay algunas deudas que son evidentemente legales. Algunas terminan con el fallecimiento, ¿no? Si están cubiertos por el seguro de gravamen, por ejemplo, una vivienda. Pero en lo familiar, si yo le he pedido plata a un hermano y me la ha facilitado para un bien específico, bueno, yo tengo nada más que un trato de responsabilidad con mi hermano, no he firmado ni un documento, pero yo tengo que decirle a mi familia, mi hermano me prestó todos estos millones de pesos para poder salvar la casa, la hipoteca. Entonces, cuando yo me muera, eso hay que cumplirlo, hay que pagarse. Entonces yo también lo tengo que dejar cubierto en el testamento, porque debo hacer eso. Y además, también tiene que entonces, a partir de eso, antes de hacer la partición, lo que se adeuda del jukuk. Obviamente, si yo no he pagado mi jukuk en vida, ni tampoco le he contado nada a mi familia, ¿quién va a saber si yo pagué o no pagué? Si me correspondía pagar más de lo que pagué, o si no estaba tampoco en mi mente hacerlo. Nadie puede saber eso. ¿Se fijan? Entonces es muy importante que eso esté así estipulado ahí. Y pueda incluso, por eso que las personas que pagan el jukuk reciben un recibo que hay que guardarlo. Porque al momento de testar, yo puedo decir, hoy, creo que es hoy 17, al 17 de octubre de 2020, yo he pagado todo esto del jukuk y estoy al día hasta este momento, de acuerdo a mis cálculos. O puedo decir, en realidad me faltan 10.000 pesos. Y ahí se verá, entre que yo testé y fallecí, se podrá hacer un cálculo aproximado, pero de quien interprete el testamento, que va a ser un abogado. ¿Ok? Eso. Así que es muy importante tener en cuenta que las leyes del país rigen en materia de herencia. Todo lo otro es a consideración de quien administra la ley. ¿Ok? Sigamos con ¿alguna pregunta respecto de esto? ¿O alguna inquietud que haya quedado? Diga, José. Hola, buenas tardes. Disculpe, me llegué un poco tarde. El caso es el siguiente. Una persona pagó todas sus deudas en vida y le quedó solamente la casa donde vive, y esta persona tiene hijos y esposa, pero esta persona quiere donar, o sea, dejar, digamos, de lo que quedó para la familia, que es la casa, nada más. Quiere pagar el juculá. Pero también al
no quiere dejar a la familia, en este caso a la esposa, sin casa. Por lo tanto, en el testamento, esta persona pone que esta casa se vende cuando la heredera, digamos, la esposa, decida venderlo, pero cuando se venda la propiedad, el 19% del total de la venta de la propiedad es para el jucuculá. ¿Me entienden? Y el resto, cuando ya se vendió esta propiedad, el resto que quede se reparte como la ley dice en Chile, el 50% para la esposa y el resto se reparte en los hijos. ¿Eso se puede? No sé si me entendieron. Hervé, ¿quieres responder tú esa parte para que yo la pueda hacer? Pero también me gustaría que intervinieras en eso. Bueno, gracias. Gracias. En realidad no es tan así. Dos comentarios. Uno, en relación al texto último que vimos del Kitab Aqdas, esto es la disposición del testamento según la ley Bahá'í, porque vimos lo que era la ley civil, como lo explicó muy bien María Elena, que un cuarto para esto, un cuarto para aquello, y hay un cuarto de libre disposición. Muy bien. La ley Bahá'í es diferente, como Bahá'u'lláh mismo lo expone aquí, y eso creo que lo vamos a ver más adelante. La disposición de los bienes se hace de forma diferente, pero se tiene que obedecer a esto, de que primero se pagan las deudas, se pagan los gastos de funeral y el jugolá. Y recién después de eso, entonces se puede hacer la repartición, que después vamos a ver cómo se hace. En el caso específico que Pepe está mencionando, en relación a una vivienda que es, si no me equivoco, la residencia principal de uno, esa está exenta, como lo hemos visto anteriormente. Exacto. Lo hemos ya mencionado. Entonces, eso no paga Ugola, a menos que los herederos, no importa quién es, la esposa, los hijos, los nietos, lo que sea, a menos que los herederos no lo quieran como residencia, porque ya tienen su residencia. Entonces no necesitan tener otra residencia. O mejor dicho, no corresponde tener dos residencias. Una sola basta. Entonces, esa propiedad que era la residencia del difunto pasó a ser una residencia adicional para los demás, y por lo tanto es un ingreso más. No sé si me explico, en el sentido de que el valor que representa esa vivienda, después de descontarlo todo lo que corresponde, ese valor se agrega a sus ingresos del periodo, que sea un año, 10 años, lo que sea, no importa, pero de ese periodo entonces tiene ese valor que se agrega a la parte que le corresponde, lógicamente. Y ahí entonces el que recibió la herencia paga su Ogolá como corresponde. No está pagando, ojo con eso, no está pagando el Ogolá del fallecido. Nadie puede pagar el Ogolá del fallecido, a menos que el fallecido deje instrucciones en su testamento de que yo pagué hasta el 1 de enero del 2019 y estoy al día, y bueno, no sé cuándo me voy a morir, y justo me muero el 17 de octubre del 2020, y pasó por lo tanto un año, casi 2 años, que no pagué el jugolá. Entonces, sobre ese periodo de mis ingresos, el abogado o el responsable por el testamento tiene que hacer la cuenta y de los ingresos de este nuevo periodo, por lo tanto, descontar el jugolá y cumplir con la voluntad del difunto. No sé si quedó claro o si hay todavía... Súper claro. Tal como dice Hervé, la vivienda única de la familia, si fallece, es de la familia, no pasa
está exenta desde ya. Ahora, si pasa a otras manos, ahí sí, porque digamos, si pasa a la otra persona, como dice, y es Bahá'í, por supuesto, tiene que hacer el pago de eso que recibe. Pero si el heredero no es Bahá'í e incluso no está de acuerdo con otras leyes que no sea la ley civil, está en su derecho, pero también el abogado tendrá que, al leer el testamento, decir exactamente lo que va a decir el testamento, donde su padre o su madre está expresando su deseo de ser obediente con esta ley de Dios. Entonces, ahí tendrá que ver si honra su voluntad o no, independientemente de que él no crea en lo que creyó su madre o su padre. Ya es algo también de conciencia y espiritual en la filiación paternal o conyugal. ¿Sí? Entonces, pasamos a la próxima diapositiva, que Rolando, tú podrías compartirla y ofrecernos también tus reflexiones. No hay problema. Gracias. Testamento Bahá'í. Dios verdaderamente le ha permitido al individuo proceder de la manera como desee con lo que Él le ha concedido. La persona goza de autoridad plena sobre sus bienes. El cuerpo es designado como el trono del espíritu y ha sido ordenado para que el cuerpo muerto sea tratado con el máximo honor y respeto. Con referente a estas citas, yo entiendo que las dos primeras dice que Dios y la bendita belleza a través de sus leyes nos ha concedido que nosotros con los bienes podamos ser lo que nosotros tengamos como precedente de nuestra fe y lo que corresponda a lo que pensamos. Ahí está el tema del cojulá, lo que le corresponde a la familia o quien queramos dejarlo. Entonces, por lo mismo, como entiendo yo que lo que yo quiera hacer, como respecto, si no he pagado mi jujulá, puedo dejar los pesos en el testamento, pero también nos habla la segunda parte, lo que es con la parte espiritual, con lo que tiene que ver con el cuerpo en sí, en que sí da a entender acá que la persona puede pedir pultación, puede hacer de manera bahá'í, y que el cuerpo, como siempre ha sido, como es el cuerpo, es como la jaula de nuestra alma, o decir, el envase de nuestra alma y nuestro espíritu, hay que tratarlo con respeto tanto en su vida como muerto. Entonces ahí también habla relación como nosotros podemos pedir a nuestros familiares si queremos hacer un entierro bahá'í que pueda ser respetado esa petición. Excelente tu reflexión, Roberto. ¿Hay alguien, me parece que es Janina la que quería aportar algo? Dígalo más adelante. Bueno, yo soy hace poquito que entré, ¿no? Y la forma de ver de todas estas leyes que vos habla del desprendimiento, de lo material, la forma de verlo es como el día a día que uno vive. Es como Dios le da a uno el dinero para vivir el día, para la alimentación, vestuario, todo lo que concierne a los gastos del individuo durante el día. Lo que sobre hay que devolverlo. Y así van pasando los días, que Dios está enviando a uno lo que uno necesita para vivir en esta vida. Ahora, ¿cómo uno se va dando cuenta de las necesidades y lo que te aporta Dios para vivir? Es cuando uno va devolviéndole a Él lo que le queda, ¿no? Hoy ya no quiero, por ejemplo, si Dios me da un dinero, entonces yo tengo un día, dije, voy a comprarme un auto. Me dio un buen trabajo, me da la posibilidad de tener
una casa, voy a tener un auto, después otro día voy a comprarme, no sé, un yate. Cuando uno empieza a acercarse a Dios y a través de la oración, esa oración te va enseñando el desprendimiento de lo material. Hablamos siempre de la transformación del alma, de cómo el alma se tiene que despegar de lo mundano, y es ahí donde el camino del ser humano va acondicionándolo, ajustándolo y poniendo en práctica estas leyes, que son un poco nuevas para algunos, pero Baja Hablar la dejó muy explícita. Entonces, a cada uno tiene una porción. Y si nosotros empezamos a ver la vida como eso, como que es como ir a la feria. Tengo un dinero, voy a la feria, compro la verdura, la fruta, lo que necesito para subsistir y ya me quedo y devuelvo eso, ¿no? Está haciendo un trabajo. Yo creo que para mi visión, es una forma como bien práctica de ver que todas las veces tengo que devolver lo que me queda. No es para mí. Es lo que él me dio, lo que ocupé y lo que me quedó. Entonces es como una forma de desprenderse y que lleguemos a un final de la vida tan desprendido y dejar contento a todos aquellos a nuestro alrededor. Que no haya dificultad económica, que no haya problemas de discusión económica, porque el trabajo del Bahá'í, así como Abdul Baha fue, es no estar apegado a las cosas del mundo, sí participar de las cosas del mundo en la medida que vaya siendo necesario en nuestra vida, en este paso por esta selva, por toda esta selva que uno pasa, que toda manifestación de Dios ha superado y ha llegado al otro lado, que los mismos, estas bestias feroces le han quitado la vida, ¿no? Y nos ha enseñado de a poco irnos desprendiendo de esto material, que no sea un impedimento del avance espiritual. Y entonces con la ley de Jucuculá, con la ley del aporte, la fiesta de sinodería, los fondos, Bahá'í, hace que de cierta forma vamos enfocando nuestra visión para el despegue de esta vida como individuo. Porque nosotros podemos tener una familia, formar una familia, siempre Dios nos está dando la cantidad lo necesario para subsistir, para llevar adelante una formación de una familia, todo eso. Entonces es lo que pienso, se me ocurrió, yo no he escuchado las otras charlas, pero eso. Muchas gracias, Gabina. ¿Puedes tú, a ver, Anita, Luisa, compartirlo? Sí, por supuesto. Anita, ¿estás ahí? Sí, sí estoy acá. ¿Me escuchas? Ah, ok, ya. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Quieres que lea? Por supuesto, léala completita. Por favor. Testamento Bahá'í. Dios verdaderamente le ha permitido al individuo proceder de la manera con que desee. Parece que ya la había leído ya, Rolando. Es la siguiente, bebé. Tienes que esperar un poquito que la proyecte. Ya, perfecto. Disculpe, Hervé. Sí, aquí está. Disculpe, Hervé. Mientras Hervé la busca. No, ya la puso ya. Ah, ya bueno. Está lista. Sí, ya está lista. Muy bien. Ya. Perfecto. Testamento Bahá'í. La ley civil en relación con la confección de los testamentos es a veces bastante compleja. Consultar a abogado o notario. Asegurar un funeral de acuerdo con la ley Bahá'í y que su cuerpo o restos no deben ser incinerados. Asegurar que su intención no es anulable por algún posible quebranto de los requisitos de la ley civil vigente. ¿Qué te parece eso, Anita? ¿Qué comentario puedes hacer?
Bueno, primero es muy importante para mí que mi cuerpo no sea cremado. Entonces eso yo ya lo estoy informando. Bueno, y lo primero también, no, la ley, es bueno que nosotros nos hagamos asesorar por un abogado o notario según los bienes que uno pueda tener, para que nuestro testamento sea destinada de muy buena manera. ¿Ya? Y lo último no entendí, cuando dice asegurar que su intención no es anulable por algún posible quebranto de los requisitos de la ley civil vigente. O sea, Muchas gracias, Ani. Me imagino que es que uno no está anulando o no está pasando a llevar la ley civil que nos está rigiendo en este momento, ¿no es cierto?, a los ciudadanos de Chile. Eso es lo que uno no tiene que hacer. Ok. ¿Alguien quisiera complementar? Gracias, Anita. ¿Alguien quisiera complementar ese entendimiento sobre esa parte que la Anita decía? María Elena. Sí, por supuesto. Mira, estaba acordándome de algo que me dijo una amiga que es abogada, porque atendíamos nosotros público en una repartición estatal de información de los derechos, que mucha gente llegaba diciendo, mi papá va a vender, no sé, la casa y no me preguntó, o va a vender el departamento en la playa y no me ha dicho nada por mi parte. Entonces lo que siempre la abogada le decía, la herencia cuando el papá está muerto. Cuando está vivo, él puede hacer lo que quiera con sus bienes, puede vender todo si quiere irse a pasear a Miami, pero no es de ustedes. O sea, cuando él muera, entonces es herencia. Increíble que la gente tiene a veces un concepto bien equivocado. Súper, muchas gracias. Eso complementa lo de Anita en el sentido que la intención del creyente es una. Su intención, estamos hablando de lo que él quiere de acuerdo a los principios de la fe que profesa, como decía Rolando al comienzo. Pero no basta con su intención, tiene que asegurarla, porque la ley civil vigente es muy clara. Entonces, si yo no dejo bien clarito en el testamento de que todo lo que conversamos antes, la ley civil prima. Así de simple. Y por eso también, como decía Rolando, que uno en el testamento va implícito y explícito lo que yo, ¿cómo se dice? Es lo que yo estoy solicitando que sea respetado en mi funeral y en mi entierro. Entonces, que no haya ni una otra cosa que intervenga en eso. Y como tú bien decías, Anita, tú no quieres que tus restos sean incinerados. Ok, y la ley Bahá'í también te lo dice. Entonces tienes que dejarlo escrito eso en el testamento. ¿Sí? Y además porque sabemos que, como leyó Rolando, el cuerpo es el trono del espíritu. Y Bahá'u'lláh nos enseña que nosotros somos parte de la creación, ¿no es verdad? Somos todos átomos que nos integramos de cierta manera y conformamos un cuerpo, que es nuestra jaula, como decía Rolando. Y nuestra alma es como el pajarito que está dentro de la jaula. Cuando abandonamos este plano, el pajarito se libera, la jaula queda, pero hay que respetarla porque fue el trono del espíritu. Y si eso se conformó en forma integradora de los átomos, la materia que Dios dispuso, también se espera que se vaya desintegrando el cuerpo de la misma forma, porque eso también se relaciona con la naturaleza. Eso vuelve a la tierra, vuelve al polvo, como dice, y el alma va a los mundos espirituales. ¿Sí? Perdona, María Muchas Elena, gracias, pero Anita. Te quería pedir... 5 minutitos nada más nos quedan de Por tiempo. supuesto. Sí, al tiro vamos a ver la siguiente. Le voy a pedir a María Gabriela si lo puede leer. ¿Ya? Respecto a cómo debería uno... ¿Puedes ver la próxima, por favor, Hervé?
Entonces, cuando uno escribe y redacta este testamento, tiene que hacerlo con un abogado que tenga un entendimiento de la fe. Uno tendrá que asesorar por un amigo Bahá'í que sea abogado, como él lo estime. Entonces, ¿quieres compartirlo, María Gabriela? Ya. Testamento Bahá'í. Encabezar el documento con el adorno del más grande nombre de Dios. Oh tú, gloria del todo glorioso. En el nombre de Dios. Todo ¿Te fijas? Entonces ahí también nos está diciendo cómo nosotros deberíamos escribir esto. Entonces siempre me puedes pasar antes de eso, se dan cuenta que hay distintas formas de hacerlo. Uno pone el adorno del más grande nombre y puede escribir eso. ¿Por qué? Porque eso es en los países de Irán. Así parte el nombre. Entonces, un formulario que sea hay ciertas sugerencias como uno le puede mostrar al abogado para ir dejando clarito que uno es creyente en la fe, como dice acá. Ahí ustedes ven que está el más grande nombre arriba del documento, ¿no es cierto? Y uno tiene que dejar explícitamente escrito de que yo soy Bahá'í, creo en la fe Bahá'í, y cuál es mi voluntad después de la muerte respecto a mis restos corporales. ¿Ah? Bien clarito. De tal manera que yo estoy pidiendo que no me hagan ningún otro rito, que no sea lo de mi propia fe. Y cuando yo parto me identifico y digo, yo en Puerto Natales, a esta fecha, me llamo tal, este es mi estado civil donde vivo, y dejo, lo otro que también se recomienda que yo deje bien clarito, que no me están apuntando con un cuchillo al lado para decir, oye papá, déjame a mi mamá, oye mi señora, si no me deja a mí, no sé qué, o quien sea. No, yo dejo clarito de que yo tengo mis facultades mentales íntegras y yo estoy haciendo uso de mi libertad de instruir este testamento. Nadie me está presionando, ni tampoco pueden decir después, pero es que cuando mi mamá o mi papá escribió esto estaba medio enfermito, ya tenía Alzheimer y por eso, mire lo que dejó para la Asamblea Nacional del país, dejó para esta ley que yo no la comparto, no. Entonces, con eso queda también bien establecido hasta eso el resguardo. Y en la siguiente, si avanza, Hervé, muy cortito, y eso ya lo comenté. También, a ver, avance nomás, por favor. Y acá también es muy interesante que puede dejar escrito cómo sea su entierro con un carácter estrictamente relacionado con su fe, ¿sí? Y dice bien claro que durante esa ceremonia quienes estén llamados a hacerlo puedan leer, puedan recitar, puedan entonar oraciones por el progreso de su rito en su acto funerario. Y a su vez es muy importante que si es que escribió antes otro testamento 10 años atrás y ahora lo cambió, deje muy clarito de que anula el anterior, queda revocado, el que es válido es ahora. ¿Sí? Porque no sabemos lo que pasa de repente, entonces puede aparecer un hijo, una hija, o qué sé yo qué, pero mi papá hace 10 años me dejó copia de este testamento y a mí me dejó el cuarto de libre disposición. Y después dice el otro, oye, no, pues mira. Entonces, tiene que dejar eso consignado. ¿Sí?
¿Quedó clarito? Me parece que no hay ninguna otra. O sea, esas son como pildoritas, como dije yo. La siguiente. Eso también es muy importante. La copia del testamento uno debería dejar dentro de la institución de su fe. Habitualmente se deja una copia en la asamblea local, ahora si lo estima, hay amigos que también lo han dejado, además en la asamblea nacional. Entonces queda bien clarito así de que queda una copia de esto para que se cumplan las disposiciones que expresó en este testamento. Pero ¿Sí? si la asamblea local no tiene personalidad jurídica, parece que no tiene mucho que hacer. No, pues si no tiene personalidad jurídica, tiene que hacerlo con la Asamblea Nacional. Claro. ¿Sí? Eso. Entonces, confiando que hemos Sí, una aprendido consulta, tía Elena, este documento lo puede después compartir. ¿No? Sí, lo puedes compartir en el chat, dice. No, mandarlo por WhatsApp. Sí, pues en el chat, de ahí lo bajamos. Del chat del Jukuk. No, me lo manda a mí después por WhatsApp, Rudy. Perfecto, bueno, por favor. Sí. Esto no es una indicación de ninguna institución de la fe, son recomendaciones que nos han hecho amigos bajáis que son abogados. Sí, es una recomendación. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos encargar a nuestra asamblea local, si tiene personalidad jurídica, o a la nacional, que se haga cargo de respetar mi testamento y ir a tribunales, nada, eso no corresponde. No. Sí tiene un respaldo, pero yo me tengo que preocupar yo mismo de escribir mi testamento y informar a mi familia siempre. Esta es mi voluntad, yo quiero que se respete porque, digamos, son mis principios que no los voy a violentar. ¿Sí? Yo estoy viendo la quinceañera siempre, les agradezco. Y quiero felicitarla por su Sí, cumpleaños. Por eso la puse. Bueno. Hola, Toya. Gracias. Ya que está nuestra querida Toyita acá, que su energía la conozco como 40 años y no sé. Hola, Toyita. Le ofrecemos que por favor cerremos este conversatorio con una oración que tú nos regales, Toyita, por favor. Con una oración. Ya. Espérate, voy a ponerle las oraciones. Que ella elija la oración, nos comparte y con eso nos vamos felices hasta el próximo sábado. Sí. ¿Alcanzas a leer? Sí, además. Ya. Oh Dios, mi Dios, te ruego por el océano de tu curación y los esplendores del sol de tu gracia y por tu nombre, por medio del cual sometiste a tus siervos y por el poder penetrante de tu misericordiosa palabra y la potencia de tu muy augusta pluma, y por tu misericordia que ha precedido la creación de todos los que están en el cielo y en la tierra, me purifiques con las aguas de tu generosidad de toda aflicción y dolencia y de toda debilidad y flaqueza. Tú ves, oh mi Señor, a tu suplicante, esperando a la puerta de tu magnificencia y a aquel que ha puesto sus esperanzas en ti, aferrándose a la cuerda de tu generosidad. No le niegues, te lo ruego, aquello que solicita del océano de tu gracia y del sol de tu amorosa bondad. Poderoso eres tú para hacer lo que te place. No hay otro Dios sino tú, el que siempre perdona, el más generoso. Qué alegría verte, Toyita. Tanto tiempo. Sí, yo a ti. Años que no te veía. Sí. No. Está el Kenton, está Hervé,
el Rolando, el tío Pepe, la Gavina, la Anita, la tía María Elena y la Ruti. La Ruti, sí, allá abajo. Está silenciada María Elena. María Elena, no se escucha Por nada. favor, la que pueda Ahí sí. tomar. Ey, Mónica, la que pueda ¡Ay, tomar la esas foto! fotos que son Ya, como yo collage. saco la foto. Yo Eso, saco la eso. foto. Yo saco la foto, no se preocupen. Van a salir dos Mónica ahora. Ah, no. Espérenme, sí. Espérenme, déjenme ver si que no me sale. Ay. Vamos a salir media rara. Ay, no me sale, veamos. O el Rolando está con el celular o no. Yo voy a sacar una foto. Ya, usted saque la foto porque me sale como tengo brillo detrás. Claro, El el brillo lo tiene mal ahí. Por eso sería Sí, la conveniente tengo más. cambiar la posición. Ahí. No. Está. Ey. Muy bien. Chao. Ya está. Muchas, Ok. muchas gracias. Ok, ¿Cómo la ya. pasaron? Chao a todos. Hasta el próximo sábado. Abrazo, Toyita, un abrazo. Siga Chao, participando. Gavina. Chao, Ruti. Sí, a seguir comiendo. Gracias a ustedes. Gracias. Te la de más seguida la Toyita. Chao, chao. Ya. Gracias.